Bueno, comenzamos para estar claros con la noticia, con un resumen, por supuesto, de lo que es noticia esta semana. Don Gabriel Cifuentes, buenos días. Juanca, para usted, para Eduardo y para toda la audiencia, muy buenos días. Don Eduardo, buenos días. ¿Qué hubo, Juanca? Gabriel, feliz semana. Bueno, realmente lamentable este hecho con el que amanecemos hoy, el asesinato de un estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno. Relatan sus familiares, don Gabriel, que es lo que más sorprende, la personalidad del joven, un joven fanático del ajedrez, muy juicioso en sus temas universitarios, introvertido, pues extraña también a su hermano, pues que realmente Jaime Esteban esté por ahí buscando pelea, que es lo que hoy también está en entredicho, porque una cosa al momento de llevar a los estrados judiciales es que hubo una riña, pero otra cosa muy distinta es que hubo una agresión sin respuesta, que acabó con la vida precisamente de Jaime Esteban y que pues está retratado también minuto a minuto. Ahí estábamos viéndolo por las cámaras de seguridad, ¿no? Así es, Juanca, pues lo primero es enviar un mensaje solidario a la familia que está atravesando por una situación de dolor indescriptible. Lo segundo es hacer un llamado a las autoridades judiciales para que avancen de manera pronta y efectiva en las investigaciones. Recordemos que hubo también un caso similar hace ya 15 años, que fue el caso de Colmenares, y todavía no se tiene total certeza de qué fue lo que ocurrió. Para las familias en estos momentos, para la familia del joven brutalmente asesinado, creo que un respiro sería poder hacer justicia. Y lo tercero, Juanca y Eduardo, creo que acá vuelve y se reabre un debate frente a la intolerancia, frente a qué es lo que está pasando con los jóvenes. Puede haber diferencias, hay riñas, pero la escalada de la violencia y la intolerancia llevada a la muerte trágica como la ocurrida el pasado viernes, yo creo que invita a reflexionar sobre qué es lo que está pasando en la sociedad, qué valores se están inculcando y de qué manera, sobre todo, podemos evitar de la mejor manera esta trágica suerte para los jóvenes que por intolerancia y por riñas terminan asesinados. Un último punto quizás también, Juanca, es yo sí creo que habría que revisar en temas de seguridad. La ambulancia, no llegó la ambulancia, tuvo que ser transportado en un vehículo de la policía, pasaron más de 20 minutos, media hora entre el ataque y la reacción de las autoridades en una noche tan concurrida y que la misma alcaldía sabe que tiene y que presenta índices de inseguridad elevados. Extraña un poco la tardanza de las autoridades para reaccionar, pero pues repito, eso tendrá que ser objeto de investigación y hoy nos concentramos es en abrazar a la familia en su dolor y hacer un llamado para reflexionar sobre este hecho que denota que la intolerancia sigue siendo parte del lenguaje cotidiano de los ciudadanos. Claro. Don Eduardo, aquí yo no sé en qué momento y en estos bares, en estas fiestas, pues las reglas de convivencia se pasaron un límite para algunos, porque hay gente pacífica como Jaime Esteban Moreno, que tienen muy claro que esas reglas no se traspasan. Una regla de convivencia como es, pues, discusiones puede haber, pero el tema del contacto físico, eso ya es pasar un límite absurdo, ¿no? Claro. No, y aquí usted tiene que meterle de por medio, Juanca, el licor, tiene que meter muchos elementos adicionales, porque evidentemente aquí lo que estamos viendo es, y me sumo un poco a lo que estaba diciendo Gabriel, como una sociedad que cada vez busca acabar con el otro, acabar a lo que dé. Es decir, aquí vemos un caso de cómo quizá un momento de ira, hay algo que no conocemos, es exactamente qué pasó en ese bar. ¿Qué fue lo que generó la riña? ¿Hasta qué tuvieron que ver estas dos jóvenes que inicialmente fueron capturadas y después puestas en libertad? Pero digamos, sí, lo que estamos viendo es una intolerancia impresionante. Esta mañana también estamos registrando, Juanca,
como en otro hecho, dos personas simplemente porque se cerraron en el carro se bajan a pelear y los dos estaban armados y uno de ellos termina matando al otro. Aquí, digamos, estamos viendo cómo también terminan matando a un joven, aparentemente en una riña, digamos que no tenía más allá de algo puntual que pasó en ese bar y que en un momento de furia, pues vemos hasta dónde llegan la situación. Entonces, aquí lo que nos está haciendo falta, Juanca, a todos es un tema de inteligencia emocional. Yo coincido que aquí es importantísimo que la gente revise cuáles son los estándares de educación que se les están dando a los muchachos. Riña en entredicho, ¿no? Porque aquí el Sí. punto que están poniendo los abogados sobre la mesa es, eh, no hay ni siquiera hay una respuesta de Jaime Esteban, ¿no? Pues uno puede ver inicialmente, Juan Esteban, que por lo menos intenta defenderse, por lo menos con el primer agresor, Y ni pero llega siquiera, a esta porque segunda persona. es el amigo que coge al No, si agresor usted y lo revisa bien el quita. video, claro, no, si usted Sí, revisa bien el video, si hay un intento de él por defenderse, eso se ve claramente ahí en el video, que por lo menos lanza como una patada o algo así, pero más allá del tema, pues digamos, a cualquiera que estén intentando golpear intenta defenderse, pero aquí estamos viendo como otro aparece de la nada y además con la persona desprevenida lo ataca por la espalda y no sabemos cuál de los golpes fue el que al final le termina causando la muerte, pero uno inicialmente y viendo la imagen presume que es este golpe que lo coge completamente desprevenido y lo tira de una vez hacia el piso. el del que Y está después prófugo de la además le justicia. dan una patada en claro, y ahí se ve como además ya estando en el piso le dan una patada adicional y después los señores se van campantes. Entonces ahí sí, digamos, es absolutamente reprochable y, insisto, es un momento de ira de estas personas que actúan de una manera. Es que, Juanca, cuando usted se deja llevar por la ira, pasa esto. Es decir, eso no sale bien en ningún caso. Por eso le estaba insistiendo en el otro caso que ocurrió también este fin de semana, donde estas personas que estaban armadas en un momento de ira, el otro no, mata al otro y eso se convierte en una tragedia para todo el mundo, tanto para la persona que fallece como para la persona que lo mató, porque en un momento de esos, con la cabeza caliente, comete un hecho que le cambia la vida también a esa otra persona que seguramente terminará encerrada. Entonces, y aquí, digamos, reprochar el hecho de que el otro joven que lo golpeó, pues no se haya entregado a las autoridades, Juanca, que es otra cosa que uno no entiende, después de causar la muerte de una persona, de ver por televisión el dolor de tantísima gente que causó por estos hechos y la persona pues no resuelva a entregarse por la justicia. No sabemos si es que Están muy pretende cerca de vivir cogerlo, es lo que me informan, Edu. seguramente, ¿no? Y Están seguramente en el transcurso muy de las cerca de próximas ello. horas, si no se entrega, pues lo van a capturar, porque pues además está absolutamente expuesto en estos videos, que a diferencia de lo que ocurrió hace 15 años, que lo estaba mencionando Gabriel, pues aquí sí tenemos la absoluta evidencia de lo que ocurrió, por lo menos en el hecho, en el ataque como tal, ya que causó la pelea, pues seguramente se resolverá más adelante, pero por lo menos aquí sí está claro que hubo efectivamente una agresión, están unos responsables y pues bueno, lamentablemente se dejaron llevar por este momento de ira y dos familias o tres pues van a pasar unas muy malas horas, unos muy malos meses, unos muy malos años por cuenta de todo esto que ocurrió. El otro elemento que me impacta bastante, don Gabriel, es cómo después de la agresión, de semejante agresión, campantemente se voltean y se van, ¿no? No Sí, tienen yo creo que aquí ningún hubo problema. sevicia. Hubo sevicia. O sea, hay varios elementos que denotan el desapego emocional de estas personas. En los videos que se conocen y nuevamente no se conoce qué fue lo sucedido, pero ninguna diferencia, ninguna insultada, ningún hecho justifica actos de violencia de esta naturaleza, pero lo que se puede ver en los videos que están mostrando es que el muchacho y su amigo ya se estaban retirando, ya se estaban yendo, lo persiguieron, lo acorralaron, después de que cayó al piso lo remataron, es decir, y se fueron. Es decir, aquí en derecho penal no solo hay, digamos, la figura del homicidio doloso, sino también la figura de la omisión de socorro. Es decir, estas personas viendo el estado en el que dejaron al muchacho, no hicieron absolutamente nada, sino que por el contrario,
se fueron. Y esto puede ser un agravante también en sede judicial para, digamos, como se dice en el argot penal, tipificar la conducta y sin lugar a dudas estos videos, esta evidencia, lo que denota es que no se trató simplemente de una riña callejera, sino que hubo sevicia, hubo un uso desbordado de la fuerza cuando el joven estaba ya, digamos, sin capacidad de defenderse, seguían dándole golpes en el piso y esto seguramente será tenido en cuenta por parte de la Fiscalía y de las autoridades judiciales para calificar la conducta que es de extremada severidad, no solo por el hecho cometido, sino también por el abandono en ese estado precario en que lo dejaron. Exactamente, es 9:24 de la mañana. Vamos a seguir hablando, por supuesto, de este caso de Jaime Esteban. Vamos a hablar en segundos con el abogado de la familia de Jaime Esteban. Va a estar aquí Camilo Rincón. Por otro lado está el tema de orden público. Don Gabriel y don Eduardo, sigue muy preocupante pues el tema de Suárez. Se explotó un carro bomba, un atentado en contra de la estación de policía. 2 muertos, ¿no, don Eduardo, en este hecho? Y además, Juanca, lamentablemente hay por lo menos 4 heridos. Uno de esos heridos es una pequeñita de 6 años. Ataques que además ocurren, Juanca, en pleno casco urbano. Y pues aquí ya lo que uno ve es que no tienen ningún respeto por la vida de estas personas que están en esos lugares. Lo que uno se pregunta, Juanca, es hasta qué punto pues toda esta situación se va a seguir repitiendo. No sabe uno si tratando de presionar esas negociaciones del gobierno para que se mantengan en la mesa, pero efectivamente esto ya empieza a tener pues un impacto grande en lo que se viene en materia de elecciones, porque vemos a unos, digamos, genera polarización el hecho de que haya unos candidatos a la presidencia, inclusive al Congreso, respaldando la idea de seguir con la paz total, con la intención de negociar con todos estos grupos para evitar así hechos como este, y también están quienes están ofreciendo la otra cara de la moneda, que es combatir a todos estos grupos con la fuerza del Estado, en un momento donde ya lo están revelando informes de inteligencia, pues se han fortalecido de una manera inconmensurable en estos últimos años todos estos grupos armados, así que sea cual sea el camino, va a ser un camino complejo, difícil, pero si se opta por la idea de combatir a todos estos grupos por la fuerza del Estado con las armas, pues evidentemente vamos a tener ya un rival mucho más fortalecido y lamentablemente estas escenas pues se seguirán repitiendo, ya sea por un lado o por, lo del otro, o por el otro, pero efectivamente es ese intento de todos estos grupos criminales de ganar un terreno de negociación, ganar un terreno político y generar esto, terror en la población. Claro. Situación de orden público, como marca don Eduardo, que preocupa precisamente en Suárez, que tiene un alcalde además muy amenazado, que va a hablar en segundos aquí en Noticias Caracol en vivo, ¿no, don Gabriel? A mí lo que me sorprende un poco, Juanca, es que haya dos relatos Mm. completamente distintos. El relato y la narrativa del gobierno que defiende su plan de seguridad que ha sido prácticamente inexistente, que presenta unas cifras de homicidios, que presenta unas cifras que darían cuenta, a juicio del gobierno, que la situación de orden público no se ha deteriorado, que la fuerza pública ha logrado el control de ciertas zonas, incluyendo el Cauca, que es donde estalló la bomba, y por el otro lado está el relato de los hechos, de las cifras. La misma Dirección de Inteligencia de la Presidencia advirtió en un informe que el número de hombres en armas ha aumentado el 15% en el 2025, llegando a 25.000 hombres en armas. Esto significa una expansión no solo del brazo armado, sino que junto con las cifras de otras organizaciones y la Defensoría se puede notar que el aumento no ha sido solo en hombres, sino también en presencia territorial en muchos territorios. Indepaz, por ejemplo, publicó hoy que en el 2025 se ha cometido 67 masacres. ¿Qué quiero decir con esto, Juanca?
estos hechos que son terribles, que son actos de terrorismo, que empañan un proceso electoral, que desdibujan cualquier propósito e intención de los grupos armados, que además muchos de ellos están sentados en la mesa con el gobierno, todo esto simplemente demuestra que esa narrativa y ese relato del gobierno carece de sustento, porque hechos como lo de hoy se van sumando a otra serie de datos que demuestran que, por el contrario, el orden público y la seguridad en Colombia en los últimos años ha decaído. Venía de un proceso de agravamiento con el gobierno de Duque después de la firma del proceso de paz con las FARC por el incumplimiento de los acuerdos, pero lo que ha sucedido en estos últimos 3 años, ver que en los cascos urbanos ponen bombas, que secuestran a militares, que el ELN enjuicia a miembros de la fuerza pública, es simplemente la radiografía de un orden público que ha decaído, de un orden público que parece no tener norte y de un gobierno que, por más cifras y por más pantallazos y Sí. por más presentaciones que haga, no ha logrado asegurar el orden público en el país. 9:30 Y aquí, minutos de la digamos, sin mañana. duda, Sí, Juanca, ve uno cómo estos grupos, pues evidentemente se han venido fortaleciendo con esa fórmula, la de la negociación, ¿no? Y no solamente a raíz de estos hechos que han venido ocurriendo, sino inclusive la Defensoría del Pueblo reconoce que, por ejemplo, esos ceses del fuego, ceses bilaterales, lo que generaron al final fue esa posibilidad de todos estos grupos de traer más armas, de fabricar más bombas, de inclusive reclutar más hombres para sus filas. Entonces, aquí, digamos, ya es una fórmula que se ha aprobado y seguramente el año entrante los colombianos tendrán que decidir si es que ha faltado tiempo para esas negociaciones o si definitivamente es una fórmula que fracasó. claro. Yo le sumo Sí. dos reflexiones finales a lo que dice Edu. Lo primero es que es inaudito, y esto lo dijo el alcalde de Caldono, que se desatendió una alerta temprana de la Defensoría que fue emitida hace 15 días. ¿Qué es lo que está pasando? Se están desatendiendo alertas tempranas en un territorio que ha estado marcado por la violencia. Y lo segundo, y es una pregunta que uno se debería hacer, ¿cómo se va a desarrollar la campaña política? ¿Quién va a hacer política en estos territorios donde están poniendo carros bombas, donde están atentando contra los líderes políticos, donde están amedrentando a la población civil y muchas veces la están instrumentalizando? ¿Quién gana ahí? Y eso en un año de elecciones, además de la tragedia que significa tener un país con un orden público en llamas, en un país que está a Sí. punto de tomar una decisión tan importante como las elecciones en el 26, la pregunta es, ¿quién va a hacer campaña y cómo se va a hacer campaña en estos territorios? Pues ahí está, para estar claros con la noticia, con el resumen de las noticias que, pues supuesto, hoy vamos a trabajar en Noticias Caracol en vivo. Vamos a estar también repasando los 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia, el homenaje a las víctimas. Don Gabriel, muchas gracias, un abrazo. Feliz mañana y feliz semana. Don Eduardo, gracias. Bueno, Juanca, un abrazo, chao, feliz semana, Gabriel, chao.